es una convención, pero una vez que se adopta hay que mantenerla. Es decir, si tengo que calcular 8 diagramas, los tengo que calcular todos en el mismo esquema, para terminar el cálculo. Entonces, el esquema más sencillo es el de sustracción mínima. En el esquema de sustracción mínima, a la lagrangiana le vamos a añadir un contratérmino que se coma esto. Vamos a absorber el 2 entre épsilon en contratérminos que van a la lagrangiana. Y esto desaparece. Y lo que queda es la corrección al propagador del bosón. Sustracción mínima en inglés es minimum subtraction, así que este esquema se llama MS. Alternativa. Como siempre salen estos dos factores que van juntos, si absorbemos, además de ese 2 partido por épsilon, un logaritmo de 4pi elevado menos la constante de Euler-Mascheroni, en el grupo he repetido la constante dentro del logaritmo para escribirlo todo una vez, pero básicamente es 2 entre épsilon más lo que pone aquí, y todo eso me lo como y lo llevo a un contratérmino lagrangiano, con lo cual desaparece todo este término y la corrección al propagador va a ser solo el segundo sumando. Eso simplifica el lagrangiano tiene su contratérmino, lo ajusta a los datos experimentales y simplifica las amplitudes después. O sea que este es un poco más sencillo a la hora de escribir las cosas. Eso se llama esquema MS barra sustracción mínima modificada. Entonces todo esto desaparece de las amplitudes, se va al lagrangiano al contratérmino. Y el tercero es el sistema de sustracción, el esquema de sustracción de momento. En el esquema MOM lo que hacemos es exigir que las funciones de green en un punto sean las de nivel árbol, las que no tienen ninguna de estas correcciones. Elegimos un momento, sea p cuadrado igual a 0. Eso es lo natural en electrodinámica, porque en electrodinámica la constante crece con la escala. Entonces, donde es más pequeña, donde estamos más cerca de la física perturbativa, es abajo del todo. ¿Vale? O bien en la capa de masas. Podemos sustraer el p psi cuadrado igual m cuadrado, p psi cuadrado igual m cuadrado. Otro punto fácil de elegir, natural. O bien, en espacio euclídeo, hemos continuado en la energía de espacio euclídeo. P cuadrado se hace negativo, la métrica es menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, y elijo P cuadrado igual a menos M cuadrado. O bien, una escala muy grande. Esta es natural en QCD, porque en QCD pasa lo contrario que en QED, y la constante de acoplo se hace pequeña a altas escalas. Entonces la teoría se hace más perturbativa muy arriba. Elijo un número mucho mayor que la masa del protón, 10G, 50G, y ahí fijo la escala. Y entonces puedo sustraer. Estamos preguntándonos qué quiere decir sustraer. Pues lo que quiere decir es que el diagramita, la amplitud del propagador, truncado, es decir, el inverso del propagador del bosón, le llamaríamos S-1 de Feynman, en ese punto, cuando por aquí circula el P que he elegido como punto de sustracción, es igual al de primer orden en teoría de perturbaciones, o sea, al libre. Y todo queda absorbido en los contratérminos del lagrangiano. Pero claro, como los contratérminos dependen de P, si lo absorbo todo en un punto, al ir de otro punto reaparecen. ¿Vale? O sea, esto solo es cierto en un punto. Tengo la libertad de elegir las constantes del lagrangiano para absorber todo esto eligiendo la P en un punto. Pero después ya no, en otro sitio me aparecerían P cuadrado entre P cuadrado en ese punto. Logaritmo de P por aquí entre el logaritmo de P en ese punto. Aquí debe faltar un cuadrado porque esto dimensionalmente está mal, ¿no? Puedo sumar P al cuadrado. Bueno.
Así que voy a hacer esto. Entonces, si elijo sustraer al momento cero de estas posibles opciones, me voy a quedar con cero, que es la que funciona en electrodinámica, y por cierto también en la teoría de Klein-Gordon. Les hace, la teoría empeora al aumentar la escala. Lo que estamos diciendo es que P psi de P cuadrado más pi phi, a pi phi no le pongo apellido P cuadrado porque era constante. Fijaos que esta no me voy a sacar una dependencia de P cuadrado. El P cuadrado ha venido del bucle con el fermión, va con la G. Eso de aquí no me hace falta. Esto es constante, la lambda es constante, aquí también. Esta era constante, pero esta tiene P cuadrado. Entonces esto le voy a añadir un contratérmino, delta zeta phi por P cuadrado más delta m por m cuadrado. ¿Qué habría en el Lagrangiano? Recordemos, el Lagrangiano del bosón era el de Klein-Gordon. Entonces había un operador caja de D'Alembert que me da un P cuadrado. Esto viene de un operador caja en el Lagrangiano. Parcial mu phi, o bien phi, caja phi. Luego en el Lagrangiano teníamos un m cuadrado que viene del término de masa de Klein-Gordon. M cuadrado partido por 2, phi cuadrado. Bueno, pues entonces le he sumado los contratérminos al Lagrangiano que en el propagador van a tener esta forma. La sustracción la escribí el martes. Bueno, pues ahora elijo esto del momento m o n, elijo que esto sea 0, el p cuadrado igual a 0. Eso quiere decir que el propagador va a ser el libre. En el punto p cuadrado igual a 0, obligo a que las correcciones que hemos calculado de la autoenergía del propagador se cancelen con los contratérminos del Lagrangiano. Esa condición p cuadrado igual a 0, que iguale todo a 0, es esta condición. Que el propagador libre sea igual al propagador completo. Todas las correcciones tienen que desaparecer. O sea que los contratérminos se comen lo que sale del cálculo que acabamos de hacer y queda el libre. Entonces todo esto, en 0, tiene que valer 0. Claro, hay un problema. Eso no basta, porque p cuadrado se me hace 0. Con esa condición, esto se anula y entonces no puede absorber la dependencia en p cuadrado que teníamos aquí. Si esto es el propagador inverso, S libre menos 1, esto era p cuadrado menos m cuadrado partido por i, ¿vale? Si me pongo en 0, solo veo el término de la masa, no veo el término del momento. Si quiero que el término del momento también se ajuste, necesito sacar una derivada y luego poner a 0. Al sacar una derivada, la derivada de p cuadrado respecto a p cuadrado es 1, veo ese término, y el otro desaparece. La derivada de m cuadrado respecto a p cuadrado es 0, ese desaparece. O sea que pongo una segunda condición. La derivada respecto a p cuadrado de esto mismo, en p cuadrado igual a 0, es igual a 0. Eso garantiza que el propagador libre es el mismo que el propagador completo, con la teoría de perturbaciones, en p cuadrado igual a 0. Dos condiciones. Bueno, pues ahora las uso. Teníamos la fórmula anterior, con las correcciones aquí completamente calculadas. Entonces, de la primera fórmula, el término constante que hay aquí en este diagrama, más todo este término, que es constante, más este contratérmino, que lo meto en el Lagrangiano, tienen que dar 0. Y de ahí despejo delta m. Lo paso al otro lado y lo despejo. Entonces delta m pasa a ser menos lambda entre 32 pi cuadrado menos g cuadrado, la masa del fermión al cuadrado, entre 4 pi cuadrado m cuadrado por 2 entre epsilon más la parte finita que ya no escribo. Lambda, g, lo que tenemos pi phi y pi psi, que dan constantes distintas. Y si hago lo mismo con la otra ecuación, la que iguala la derivada, ese término no contribuye, pero puedo despejar delta zeta phi al
deriva respecto a p cuadrado, aquí queda delta z phi. Y la paso al otro lado y cancela eso. Entonces delta z phi es igual a g cuadrado entre 24 pi cuadrado por 2 entre épsilon más la parte finita que ya me escribo. Dime. Esa F aquí más. La parte finita. Ah, vale. Y luego en el denominador también hay una masa, o sea, es masa al cuadrado entre masa al cuadrado. O sea, un poco más. Sí, porque esta constante no tenía dimensiones, ¿verdad? Esto no puede tener dimensiones, tiene que haber dos dividiendo. Una es la del fermión, otra es la del bosón. Vale, pues ahora tiráis para atrás a la clase del martes y vamos a llevar esto al Lagrangiano. Estos son contratérminos que tienen que ir al Lagrangiano y a ver cómo queda. La parte primero de phi solamente, el campo de Klein-Gordon, el campo escalar. Esto va a ser un medio de z phi parcial mu de phi al cuadrado, donde esta z es 1 más la corrección que acabamos de calcular, delta z phi. El Lagrangiano de Klein-Gordon tendría 1, daría el propagador libre. Pero esa delta z phi viene de aquí. Es lo que necesitamos para absorber toda la divergencia y que el propagador coincida con el libre a momento cero, que es nuestra condición de renormalización. ¿Vale? O sea que todo esto lo llevo al Lagrangiano y queda absorbido en esa constante que se llama z tradicionalmente. Bien, sigo. Luego tenemos el término de masa de Klein-Gordon, que sería un medio de m por phi cuadrado. Pero ahora eso va a ser m más la corrección a la masa, al cuadrado, ¿verdad? Y la corrección a la masa es esto. Entonces, si calculo teoría de perturbaciones con este Lagrangiano, en el propagador aparece esto, luego aparece la contribución a un bucle y se cancela. ¿Vale? Entonces ya queda finito. Bien, luego tendríamos el término phi a la cuarta. 1 entre 4 factorial, y aquí tendríamos una lambda normalmente. Pues si repetimos este horror que acabamos de calcular para las correcciones a un bucle del vértice, dejadme dibujarlo como bosones. Esto, que es lo que llevaría normalmente un lambda, si le empecemos a colocar correcciones, ¿qué podríamos hacer? Pues por ejemplo intercambiar aquí dos bosones. Un orden más alto en teoría de perturbaciones. Vamos a intercambiar los bosones entre dos patas. O podríamos calcular la caja. La caja de fermiones también contribuiría. Entonces esto va a tener que absorber un contratérmino, particularmente de esta caja de fermiones. Y en cualquier caso, una delta lambda. ¿Esto cómo se obtiene? Imponiendo una condición de sustracción que diga que la función de Green de 4 bosones en el punto p cuadrado igual a 0 sea la libre. Bueno, la libre no, la de primero orden en teoría de perturbaciones y lambda. Y poniendo esa condición puedo calcular un contratérmino que se cargue esto. Y si alguien se molesta en mirarlo, esto es menos 24 g a la cuarta dividido por 4 pi cuadrado por 1 entre épsilon. Dime. O sea, la delta m es m mayúscula o m minúscula. Es la masa de la... Esto es la del bosón. Gracias. La parte del fermión. La parte del Lagrangiano que corresponde a los fermiones de Dirac. La lógica es la misma. Va a haber un término psi barra y parcial psi que va a tener que absorber las divergencias que lleven una P del cálculo en bucle. Si tengo el propagador del fermión, puedo calcular un diagrama de autoenergía en la que el fermión emite un bosón y lo reabsorbe. Este cálculo lo vais a hacer en la hoja de problemas. La renormalización de este trozo de Lagrangiano son vuestros ejercicios. ¿Vale?
para ver que manejáis toda la técnica. Entonces aquí va a ir un factor 1 más delta zeta psi. Y lo mismo para su masa. El término de masa, que normalmente sería m psi barra psi para un fermión de Dirac, ahora va a llevar un delta m. Esta es la mayúscula. Os voy a dar la solución, pero lo vais a calcular vosotros. Esta delta zeta phi es menos g cuadrado entre 4pi cuadrado, 1 entre 2 epsilon más una parte finita, y esta delta m es menos g cuadrado m entre 4pi cuadrado, 1 entre epsilon más una parte finita. Si me he equivocado, esta que acabo de borrar, si lambda hubiera sido distinta de 0, es que empecé todo el cálculo con lambda igual a 0. Pero si lambda es distinta de 0, hay una contribución más aquí, que es 3 lambda, nota, hay una contribución que es 3 lambda entre 16 pi cuadrado, 1 partido por epsilon. Que hay que absorber en esto delta lambda. La que había escrito era sobre la contribución que venía del G a la cuarta del diagrama ese con 4 fermiones, el diagrama caja. Pero todavía una más. Es que en el almacén con el que empecé esto no estaba. ¿Os acordáis que la delta lambda se nos generaba por sí sola? Bueno, falta la interacción con un fermión. Tenemos una interacción más, que es la de Lukács, que involucra tanto a psi como a phi. Y esto era menos i g, y habíamos escrito psi barra gamma 5 psi phi para un bosón pseudoescalar, ¿verdad? Bueno, pues esta constante se renormaliza. Es decir, este vértice absorbe correcciones que vienen de este diagrama triangular. Así que necesito un contratérmino delta de g, que resulta ser g cubo por 1 entre epsilon dividido por 4pi cuadrado más una parte finita. Vale, pues todas las divergencias que aparecen a un bucle en la teoría han sido reabsorbidas en el Lagrangiano. Así que hasta un bucle en teoría de perturbaciones, la teoría es finita. Se puede calcular todo. Quiero calcular la dispersión de 2 fermiones con 7 bosones, lo meto aquí, lo automatizo, me molesto en sacar todos los diagramas y sale una amplitud finita. A esto lo llamamos, cuando esto se puede hacer, un Lagrangiano renormalizable. El Lagrangiano tiene suficientes grados de libertad para absorber todas las divergencias que salen en la teoría. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando en el Lagrangiano todos los términos llevan constantes que no cambian la dimensión esa 4. O sea, no tengo 1 entre lambda, 1 entre lambda cuadrado, 1 entre lambda cubo, sino que todos los términos, aquí tengo esta lambda que no tiene dimensiones, pero no tengo un término del tipo phi, como una derivada al cuadrado dividido por lambda a la cuarta. Eso haría que el Lagrangiano empezara a patinar, ya no sería renormalizable. Sí, pero si todas las estructuras que tengo tienen dimensión 4 menos, ya está. Problema. Hay una pregunta para ver. Sí. O sea, al depender de epsilon, no estás añadiendo más dimensiones. O sea este Lagrangiano sería en dimensión en 4 dimensiones. Eso es un Lagrangiano para calcular amplitudes finitas hasta un loop en 4 dimensiones. Todas las dimensiones ha sido un truco que hemos usado para que la teoría siga siendo invariante Lorentz. En ningún momento he tenido que separar P0 de P, vector. Todo ha sido siempre P cuadrado. ¿Vale? O sea que lo de las dimensiones es un truco para respetar la invariancia Lorentz. Es una continuación analítica que nos permite regular, esto lo inventaron Toff y Bellman, permite regular la teoría. Todo lo que dé problemas va a ir a parar al parámetro del Lagrangiano y con ese parámetro que medirlo experimentalmente se mide y ya está. Gracias. Lo que decía es que este Lagrangiano tiene un problema, que es que los términos cinéticos no son canónicos. Si os fijáis aquí, el término cinético lleva esa zeta phi.
cuando yo escribo un hamiltoniano canónico, tengo siempre un p cuadrado partido por 2m. En la teoría relativista un p cuadrado. P cuadrado más n cuadrado, pero p cuadrado. Aquí no tengo p cuadrado, tengo p cuadrado por z. ¿Veis? Esto se sale de la teoría canónica. Entonces, por convención, redefinimos el lagrangiano para que los términos cinéticos sean canónicos. Y eso da lo siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Es que no termino de verlo porque se pone que la dimensión de es 4 menos epsilon. ¿Acaso Pero epsilon ya no cero? existe. Epsilon, en esta fórmula no aparece epsilon. Sí, aparecen No. los... En esta fórmula aparece la masa física del bosón Phi. Y eso es lo que mides en el experimento. Claro, pero esas deltas... dependen Esas deltas de ya no epsilon. existen. Es todo un artificio del cálculo. ¿Vale? El Ah, o sea- lagrangiano, o sea, te cambio el lagrangiano original que tiene una divergencia por este lagrangiano que te da amplitudes finitas. Eso es la masa física. Y claro, si calculas a un loop, todo Digamos eso que te sale de epsilon de no sé qué va aquí dentro. Vale, vale. ¿Vale? Y ya no lo ves. O O sea, sea, tú, esas deltas lo acabarían quitar. O sea, al final en el cálculo... eso es, las cancelan Se todas. cancelan, vale. Y a ti solo le queda la masa. Ok. Entonces epsilon desaparece. Eso es una bajada en 4 dimensiones. Y en lo que estaba diciendo es que hay que recanonicalizarlo. Hay que reabsorber este factor y hay que reabsorber este factor. ¿Cómo lo reabsorbo? Redefiniendo las variables. En mecánica clásica cogeríamos la variable de configuración Q y la rescalaríamos Q a Q' igual a Q. Pues aquí lo mismo, voy a rescalar el campo y a phi le voy a meter una raíz de z de phi. Y a eso lo llamo el nuevo phi. ¿Vale? Claro, eso hace que desaparezcan, lo mismo luego con psi, y desaparecen estos términos de la parte cinética del lagrangiano. Pero a cambio, cuando lo hago aquí, van a aparecer denominadores, porque aquí no hay ninguna z phi. Entonces, si redefino phi, esto va a ser el phi nuevo al cuadrado dividido por z phi. Entonces el lagrangiano queda con ese rescalado, queda de la siguiente manera. El lagrangiano renormalizado es un medio parcial mu phi al cuadrado más psi barra y derivada con un gamma de Dirac psi. Eso es lo que quería hacer con este cambio, que la parte cinética sea la canónica. Y ahora menos n medios zm entre z phi por phi cuadrado. Fijaos que el término de masa lleva un cociente de zetas. Menos 1 entre 4 factorial z lambda entre z phi cuadrado por lambda phi cuarta menos zm entre z psi por psi m menos ig zg entre raíz de z phi z psi psi barra gamma 5 psi phi para el término de Yukawa. Esto pasa a ser el lagrangiano renormalizado. Pues cierro el lagrangiano y ahora voy a comentar un poco la elección de escala. La muestra que tenemos por ahí no hemos dicho qué es. Habrá que poner algo en el cálculo si quiero sacar un número, ¿no? Entonces, el arte de elegir esa escala es tener cuidado con los logaritmos. Entonces, en el esquema voy a escribir, en el esquema ms barra como ejemplo, este cálculo que hemos arrastrado este par de días. Lo voy a escribir en el esquema ms barra. Voy a absorber el logaritmo de 4pi, la constante de Euler, en la sustracción. La delta de z y la delta de m. Entonces, en el ms barra, esto es menos i lambda n cuadrado entre 32 pi cuadrado logaritmo de mu cuadrado entre m cuadrado. Eso es el primer diagrama. La parte
parte finita se ha ido ya con los contratérminos, la parte divergente se ha ido ya contra los contratérminos y me ha quedado la parte finita. Esto lo tengo aquí. Y luego me ha quedado menos i g cuadrado entre 4pi cuadrado, integral entre 0 y 1 diferencial de z, z 1 menos z p cuadrado más m cuadrado, logaritmo de z 1 menos z p cuadrado menos m cuadrado dividido por m cuadrado, que es el segundo diagrama con los fermiones. Uno lleva lambda y el otro lleva g cuadrado. Eso es el propagador de bosón en el m barra, la corrección. El propagador libre es el 1 entre pi entre p cuadrado menos m cuadrado, ¿no? Entonces, aquí me aparece la mu, que es lo que quiero elegir. ¿Cómo determino esta mu y esta mu? ¿De dónde la saco? En principio eso es la escala de renormalización, la fijo yo. Yo decido si quiero que la física empiece a contar escalas planetarias o a escalas del bosón de Higgs o a escalas del protón o la que sea. O sea, elijo yo. En principio, si calculara infinitos órdenes en teoría de perturbaciones, tuviera la función de Ring exacta, eliminaría la dependencia en la escala. Pero eso no va a ocurrir nunca. En la práctica tengo fórmulas como esta, me parece. O sea, que hay una dependencia en la escala que mete una incertidumbre en la teoría, no tiene arreglo. Bueno, ¿qué pasa si la usamos a gran momento? Imaginemos que tenemos, lo que estamos haciendo es una amplitud de dispersión muy acelerada. Entonces estaríamos en un problema físico con gran P, mucho mayor en el sentido de ser mucho mayor que las masas del fermión y del bosón. Entonces eso se simplificaría un poco. Podría tirar este P cuadrado, perdón, este M cuadrado, que es la grande, que es la pequeña. O sea que podría eliminar esto. Y aquí podría eliminar esto. Y me quedaría p cuadrado entre mu cuadrado. Aquí sacaría un logaritmo de p cuadrado entre mu cuadrado. Y aquí estoy viendo, este no cambia, un logaritmo de mu cuadrado entre m cuadrado. O sea que la escala de renormalización aparece contra dos escalas. La masa del bosón y el momento, que es la escala del LHC. Claro, si elijo mu igual a m, este logaritmo se hace 0. Y me cargo todo este término, mira tú. Primera elección natural, mu igual a m. Me quita un término entero. Pero a cambio, como p es muy distinta de m, este logaritmo es muy grande. Si mu es m, este número se hace grandecito. O sea que hay 8 órdenes de magnitud, de repente, el logaritmo con 8 órdenes de magnitud sí que se hace grande. ¿Cuánto es el logaritmo de 10 elevado a 8? Pues 8 por el neperiano de 10, con un factor 20. 20 y pico. Entonces ese factor 20 y pico está multiplicando a la constante g, que es lo que controla la teoría de perturbaciones. Eso hace que la teoría de perturbaciones ya no sea tan buena. Si uno de los dos logaritmos es grande, o bien lambda por el logaritmo, o bien g cuadrado por el logaritmo, se puede acercar a 1. Y en cuanto se acerque a 1, la teoría de perturbaciones, que está basada en que g cuadrado y lambda son cantidades pequeñas, se va al cuerno. Entonces, la gente que hace cálculos perturbativos, lo que tiene que hacer es preocuparse mucho de los logaritmos. ¿Cómo elegir la escala? Lo mejor que podemos hacer aquí sería coger la media geométrica entre esta escala m y aquella escala p. Poner la mu un poco en el medio, de manera que ni uno sea muy grande ni otro sea muy grande. Otra posibilidad es estudiar cómo son de grandes la lambda y la g cuadrado. Y si una es más grande que la otra, intentar no ponerle peso a la que ya es más grande de por sí. Cargarle el peso del logaritmo a la que es más pequeña, de manera que todo se mantenga debajo de 1 y la serie de Taylor de la teoría de perturbaciones, es una serie asintótica, pero la expansión en serie valga durante un tiempo, lo podemos usar. Y la otra técnica es resumar los logaritmos, es no calcular a un orden fijo en teoría de perturbaciones, sino ir a órdenes muy altos. Como hay cientos de diagramas y es un follón, lo que se hace es sacar la parte que domine, que tenga el logaritmo más grande. Y esas resumarlas todas como una serie geométrica, por ejemplo,
de manera que no hay este problema. Sale otra función que sale de resumar logaritmos que ya no me estira entre dos escalas. Se abre un mundo ahí. Bueno, en lo que a mí respecta aquí ahora, podemos elegir la media geométrica. Pues se abre el cálculo de la corrección al propagador. Entonces, en la media hora que queda, os voy a contar el grupo de renormalización de Wilson. El mejor sitio para mirar esto, yo creo que es el libro de Peskin y Schroeder. Está muy bien explicado en la sección 12.1. Es natural porque Peskin fue alumno de Wilson. Lo que vamos a hacer es olvidarnos de todo esto de la regularización dimensional, que es un poquito más abstracta, y volver a la más pedestre, en la que decimos las fluctuaciones por encima de una escala lambda al cuerno. La física cuántica termina en esta escala. Así que volvemos a la regularización por corte. Esto se carga la invariancia Lorentz, pero en muchos problemas no necesitamos que la invariancia Lorentz sea explícita, o sea que esto tiene sus usos. Entonces voy a dividir el campo. Voy a pensar en los modos de Fourier. Si los modos de Fourier tienen escala por debajo de lambda, los voy a llamar phi con una tilde encima. Phi está por debajo. ¿Vale? Y si los modos de Fourier están por encima de lambda, los voy a llamar phi con una tilde debajo. Así que divido el campo en dos componentes, phi tilde por debajo y phi tilde por encima. Y como digo que las fluctuaciones cuánticas por encima de esa escala no cuentan, lo que hace es cargarme estas. ¿Vale? Entonces, en la integral de camino, para calcular cualquier cosa, tenemos de phi, ¿verdad? Integramos sobre todos los modos. Pues eso lo voy a cambiar por una integral sobre d de los que están por debajo de esa escala lambda, los modos infrarrojos, y una integral sobre los modos ultravioleta. ¿Veis? Esos son los ultravioleta y esos son los infrarrojos. Era un corte, pero eso es arbitrario. Calculo la función de Ring y la función de Ring me depende de lambda. Y ahora me pregunto ya, ¿y toda la teoría cómo está dependiendo de esa lambda? ¿Qué dependencia en este corte debe? Entonces lo que Wilson ataca es la dependencia en lambda de cualquier cosa que calcule en esta teoría, un espectro, una dispersión o lo que sea, una desintegración, cómo depende del corte que le he pegado a la teoría, el haber quitado todos los modos de demasiada energía. ¿Vale? Entonces la idea es, en vez de partir los modos en dos, partirlo en tres. Vamos a poner los infrarrojos, que están por aquí, los ultravioletas, que están por aquí, y luego unos intermedios, que va a ser la zona que voy a mover. ¿Vale? Va a ser la ventana móvil. Lo se llama fisulambda. Y lo que voy a hacer es esa ventana móvil, bajarla y ver cómo depende de si cojo un corte más apretado, más abajo. Entonces voy a introducir aquí unos modos phi lambda y parto esto en tres. Y voy a introducir aquí una integral sobre unos modos phi lambda, una integral de camino. ¿Vale? ¿Cómo podríamos definirlos? Una posible definición, por ejemplo, sería phi lambda en espacio de Fourier, ¿verdad? Sería phi de k o 0, phi de k si estamos con k justo por debajo de lambda, pero no muy lejos. Voy a poner aquí una constante b, y b es de orden 1. Pongamos que es 0,8, 0,5, son los modos que están cerca de lambda. No me voy a una millonésima de lambda, eso sería el infrarrojo profundo. Pues con ese montaje, esto sería lambda y esto sería b lambda. He dicho que nos íbamos a cargar los modos ultravioletas. Iba a cortar la tela a lo burro y estos no existen. He puesto un corte lambda. Pero ahora estos van a estar o no van a estar. Lo que voy a hacer es subir la integral de camino hasta aquí o subirlo hasta aquí. Es decir, el espacio de funciones va a ser distinto. Si pensáis en términos de integración sobre un espacio de funciones, estos modos son los que oscilan muy deprisa. Son funciones de oscilación muy rápida. Estos modos son modos de oscilación muy lenta, son funciones muy suaves. Y esos están un poco en medio.
Bien, así que ahora phi va a ser simplemente phi lambda más phi infrarrojo. Entonces os vais a la ecuación 12.5 de Peskin y Schroeder y tenéis que la función de partición es la integral sobre los modos infrarrojos de elevado a menos el lagrangiano de los modos infrarrojos. Para coger el lagrangiano y sustituir esta expansión voy a tener el lagrangiano escrito solamente en términos de estos, pero eso es un binomio de Newton, más términos que llevan phi lambda, que escribo en la siguiente línea. ¿Vale? Por. Es un por la integral sobre los modos phi lambda. Todo lo que no depende de phi lambda lo he factorizado fuera, como la integral de camino solo sobre modos infrarrojos. Esto sería si hubiera cortado en b lambda. Esto no existiría, lo habría cortado en b lambda. O sea que este factor, vamos a marcarlo en rojo, este factor de aquí es el efecto de estos modos. ¿De acuerdo? Pues esto es la exponencial de menos la integral de 4x en medio parcial mu phi al cuadrado. Peskin lo hace con la teoría de Klein-Gordon pura. Aquí no hay fermiones. Esto es Klein-Gordon. Nos sirve perfectamente. Parcial de mu phi al cuadrado más m cuadrado partido por 2 phi cuadrado. Y ahora el término con lambda se va dentro de la exponencial. Claro, el término con lambda lleva un phi a la cuarta. Si sustituyo esto en phi a la cuarta, el binomio tiene un montón de términos. Así que aquí hay que escribir un montón. Un sexto de phi infrarrojo al cubo phi lambda, más un cuarto de phi infrarrojo al cuadrado phi lambda cuadrado, más un sexto de phi infrarrojo phi lambda cubo, más 1 entre 4 factorial phi lambda a la cuarta. En este binomio, cierro la exponencial, en este binomio reconocéis que falta phi tilde a la cuarta, pero phi tilde a la cuarta ya está aquí, está en la Lagrangiano exterior. Los demás términos del binomio son estos. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre quedarnos solo con la línea de arriba, que serían solo los modos del infrarrojo profundo, o quedarnos la línea de arriba y la línea de abajo, que incluye también la zona intermedia? Y eso me da la dependencia con lambda de todo lo que calcule la teoría. Bueno, pues una manera de verlo es escribir eso como un lagrangiano efectivo. ¿Vale? El concepto de mover lambda a p lambda lo puedo ver como todo este pedazo de factor integrarlo sobre lambda. Todo esto desaparece, pero fijaos que esto depende del phi tilde. Aquí tengo phi tildes. O sea, lo que desaparece es la lambda. Pero todos los términos con phi tilde me pueden dar un muerto que va a corregir ese lagrangiano. O sea que esto es lo mismo que integrar los modos phi lambda, desaparecen de la teoría, he hecho la integral y me queda solamente la integral de camino sobre los modos phi infrarrojos, pero el lagrangiano cambia. Al hacer esa integral, aquí tengo un lagrangiano efectivo, que depende solo de los modos infrarrojos, pero ya no es el de Klein-Gordon. Porque el resultado de todo este horror lo meto aquí. Y claro, esto en principio no es sencillo. Fijaos que hay términos cúbicos, términos cuadráticos, términos lineales, va todo en una exponencial, va todo integrado. Entonces aquí puede salir de todo. No hay razón para pensar que lo que salga aquí es de la misma forma que el lagrangiano de Klein. Bueno, puede escribir que puede salir. Vamos a expandir ese lagrangiano efectivo. El lagrangiano efectivo de los modos infrarrojos va a ser de la forma 1/2 de 1 más delta z parcial mu phi al
cuadrado. Esto simplemente corrige, igual que antes, la parte cinética. Luego tenemos un término de masa, 1/2 de m cuadrado más delta de ese m cuadrado a phi cuadrado, por ejemplo. Corregimos la masa. Luego tenemos 1/2 de lambda más delta de lambda phi cuarta. ¿Por qué 1/2? Aquí tendría que tener un 4 factorial, ¿no? Esto debe ser la rata, 4 factorial. Y eso sería el Lagrangiano de Klein-Gordon. Pero como decía, no hay razón para pensar que este error integral, al subirla a esa exponencial, me va a dejar solo eso. Aquí pueden seguir saliendo términos. Podría haber un delta de c, coeficiente, c de coeficiente, por la derivada de mu phi a la cuarta, por ejemplo, por decir alguna tontería. Eso es invariante Lorentz, tiene 4 campos phi, 4 derivadas. ¿Por qué no va a salir? O si a este lo llamamos c, al siguiente lo llamo d. Con phi a la sexta. ¿Por qué no va a haber un término con phi a la sexta? Eso es invariante Lorentz. ¿Vale? Aquí van a aparecer términos y términos y términos. No llevan el 1. El primer término no está porque no estaba en el Lagrangiano original. Pero al eliminar los modos lambda pueden aparecer más funciones en los campos. O sea que el Lagrangiano se complica. Entonces, el paso del Lagrangiano de Klein-Gordon, el ordinario, a este Lagrangiano efectivo, viene de integrar los modos que dependen en la escala lambda. La desaparición de esos modos me cambia el Lagrangiano, los veo como términos efectivos. Y ahora es mi elección, puedo tener más modos o más términos en el Lagrangiano. Claro, si soy una pobre hormiga que vive en este planeta y tiene un acelerador que le permite llegar hasta la escala del G electronvoltio, lo que pasa a la escala del eta electronvoltio mucho más arriba, a una escala mucho más arriba, a lo mejor no soy capaz de medirlo. Solo puedo medir con las partículas que tengo a baja energía. Pero entonces lo que veo es esto. Veo el Lagrangiano de baja energía, que tiene la parte renormalizable, y luego estos contratérminos, que son pequeños. Sí. Las phi que aparecen en el ejercicio de Lagrangiano son la suma de la infrarrojo y la phi delta, o solamente son la infrarrojo. ¿Delta? Sí, o sea, esta Lambda. Eso, phi lambda. Listo. No, sí. O sea, la expresión de Lagrangiano que tiene la Sí, aquí esto ya solo depende de phi tilde, efectivamente. Estos son todos los infrarrojos. Gracias. Son todos los infrarrojos. Vale, ¿qué hace este término? Vamos a pensar qué hace este término que nos aparece a baja energía. A ver qué significa. Imaginemos que hemos generado esto. Eso me da una interacción de 4 partículas nueva. Vamos a ponerle, yo que sé, un diamante. Entran 4 partículas en un vértice del Lagrangiano y tengo 4 derivadas. O sea que al pasar a la amplitud de dispersión en espacio de momentos, tienen que salir 4 momentos. Esto de una amplitud del tipo, si calculo phi a phi, tiene que incluir una contribución, que venga de aquí, que va a ser delta c por Q1 por Q2, Q3 por Q4. Si contraigo dos de estas, de esta pata con esta pata y esta con esta, o las permutaciones, puede llevar un Q1, Q3, Q2, Q4, o puede llevar un Q1, Q4, Q2, Q3, y he tomado todos los signos entrando para no tener que preocuparme. O sea que este Q3 en realidad es menos el momento del bosón que sale. Si no hay que ajustar los signos. Entonces fijaos que esto tiene dimensiones de momento a la cuarta.
C, como una amplitud no tiene dimensiones, una amplitud 2 a 2 es adimensional, con las convenciones que hemos usado, podéis comprobar rápidamente. Por ejemplo, mirad la de electrón-positrón a muon que pusimos el otro día, amplitud adimensional. Entonces esta delta C tiene que tener dimensiones. Si eso es un momento a la cuarta y esto no tiene dimensiones, delta C dimensionalmente es 1 entre una escala a la cuarta. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si lambda está muy arriba? Es una hormiga que vive en este planeta y a la escala de eta electronvoltio, esta escala lambda, hay física que no estoy midiendo. La he borrado, he integrado esos modos que no puedo sacar sus partículas en el laboratorio, han desaparecido. Pues en la Lagrangiana aparece un contratérmino, pero es muy pequeño, porque viene suprimido por esta escala tan grande. ¿Vale? Si mis momentos son los que alcanzo, vamos a pensar en un metal, porque no sé así las partículas. Imaginemos que estos son los electrones en un metal, y estos momentos son los típicos de una décima de electronvoltio. ¿Vale? Pues la física del núcleo, que está a una escala, el núcleo atómico está ahí, afectaría a los electrones, la dinámica interna del núcleo está a una escala de 1 megaelectronvoltio. Estos modos están integrados. Si me empeño, podría escribir un lagrangiano solo para los electrones que tuviera términos de estos que incluyera física del núcleo. Lo que pasa es que esta escala sería en megaelectronvoltio a la cuarta, y esta escala sería la décima del electronvoltio a la cuarta, con lo cual es un factor pequeñísimo. 0,1 electronvoltios a la cuarta es 10 elevado a menos 4, aquí tengo 10 elevado a 24, total 10 elevado a menos 28. Me puedo olvidar de esos términos. Una corrección de 10 elevado a menos 28 no es medible. ¿Vale? O sea que la dinámica interna del núcleo, el que un neutrón se desplace un poquito, muy rara vez afecta a los electrones del metal. ¿Vale? Bueno, hay términos, esto es la cuarta, claro, hay términos que son de menor orden. Esto es un poco exagerado. Ahí tenemos un lambda cuadrado. Vale. Entonces, ¿qué pasa si los modos que estoy integrando están muy arriba? ¿Qué es lo que estoy intentando haceros llegar? Si los modos que integro están muy arriba, en la lagrangiana de bajas energías, si lambda es grande, es mucho mayor que los momentos típicos y las masas típicas de las partículas que tengo a la escala roja, entonces estas correcciones son muy pequeñas. Solo queda el lagrangiano renormalizable, el que tiene la división correcta. O sea, que vuelva al decline Gordon. ¿Vale? Un lagrangiano renormalizable es aquel que, si calculo todas sus funciones de Green, todas las divergencias que salen las puedo resolver en los términos que ya están en el lagrangiano. No necesito añadir más términos. El lagrangiano renormalizable es este. ¿Por qué son importantes? Porque la física que está a una escala muy arriba solo aparece en sus coeficientes, no genera nuevos términos. Entonces, sus coeficientes serán distintos, pero desde bajas energías no lo sé. Porque de bajas energías lo que mido es esto, bueno, esto lo defino a 1, paso la z aquí y ahora mido la masa, ¿vale? Se mide la masa o se mide la interacción, se mide esto, y yo no sé qué física de estas energías está aquí metida. La física de las energías dice que se ha desacoplado. Los lagrangianos de baja energía, de manera natural, son renormalizables. No tienen términos cuyos coeficientes vienen suprimidos por la escala alta, no entre lambda. Esto hace que el modelo estándar sea muy difícil de cargárselo, sea muy difícil de contradecir si hay un hueco entre nuestra escala y la siguiente escala de física, si hay otra. Imaginemos que hay otra escala de física más arriba. No sabemos dónde está, pongamos que la masa del neutrino nos da una pista, lo que sea, 10 elevado a 14 gigaelectronvoltios, por decir algo. Estamos en la escala de los 100 gigaelectronvoltios, 1000 gigaelectronvoltios. Si la siguiente escala está en 10 elevado a 14 gigaelectronvoltios, hay un hueco tremendo. Entonces estos coeficientes están completamente suprimidos, no los vemos,
solo nos queda la Lagrangiana del modelo estándar, y como todo el efecto de la física de altas energías, lo único que hace es renormalizar ligeramente los coeficientes del modelo estándar, esto es todo lo que tenemos. ¿Vale? Eso es una posibilidad. Al revés. Si aparece un Lagrangiano efectivo con coeficientes de dimensión mayor que 4, es decir, que para que el Lagrangiano tenga dimensión 4 necesito un 1 entre lambda en el denominador que lo compense, empiezo a ver esos coeficientes, entonces sé que tenemos una escala de nueva física dada por esa lambda que necesito en el denominador para compensar las dimensiones del coeficiente. Si K es mucho menor que lambda, el único efecto de los modos a la escala lambda, los que hemos llamado phi sub lambda, es cambiar los parámetros del lambda efectivo, del Lagrangiano efectivo. Entonces vamos a tener una masa que depende de lambda, una carga que depende de lambda, o una constante de acoplo que depende de lambda, y eso es todo lo que sabemos de la escala de altas energías. Y si muevo la escala, muevo los parámetros, pero como los parámetros los mido a la energía, lo que mida ya incluye la escala, luego no me dan ninguna información sobre esa posible escala de arriba. Cómo se mueven se llama el grupo de renormalización. Hay una ecuación diferencial que dice cómo cambia m con lambda. Si aumento lambda, la masa aumenta o disminuye según el Lagrangiano. La carga aumenta o disminuye según el Lagrangiano. Que cambio la masa en el sentido contrario, pues... Perdón, que cambio lambda en el sentido contrario, pues la masa hace lo contrario. La puedo subir o bajar, es un grupo de transformaciones, básicamente de dilataciones, ¿no? De que lambda la puedo multiplicar por un factor y a la masa le pasa algo. Eso se llama grupo de renormalización. Esto es invertible. Sin embargo, si aparecen o desaparecen los demás términos, c partido por lambda elevado a algo veces en función de los campos, términos que lleven lambda, esto puede desaparecer. Si un término de estos desaparece y me lo llevo a cero porque dejo de poder medirlo, entonces la operación no es invertible. Al ir de altas energías a bajas energías pierdo información. Si esto lo trunco porque soy incapaz de medirlo y lo pongo a cero, entonces en realidad es un grupo, es un monoide, como un grupo pero sin el elemento inverso, no puedo dar la vuelta. Pero en la situación en la que solo veo el Lagrangiano renormalizable, esto no está, se van moviendo estas y eso puedo cambiar lambda a mi gusto, siempre que conozca la ecuación de renormalización que absorbe la dependencia de lambda en m. Luego mido m y nunca supe nada de lambda. Pues eso se llama el grupo de renormalización. Y por cierto, a estos coeficientes que aparecen por todas partes, en todas las amplitudes como los términos estos efectivos, tenemos escalas y coeficientes, se les llaman coeficientes de Wilson. Pues a las c sub i o coeficientes de Wilson se entiende que son más o menos de orden 1, de orden 10, de orden 0,1 y que estos trazos son pequeños porque lambda es grande. Los coeficientes de Wilson, si luego intento renormalizar, porque he truncado la teoría a lo bestia, he puesto una lambda. Si luego intento renormalizarla, adquieren una dependencia en el punto de renormalización. Sustracción del momento, lo que sea. Y ya lo vamos a dejar aquí. El plan para la clase del martes es la ecuación de Kalan-Szymanczyk. ¿Vale? Se recuerda el grupo de renormalización, pero ya no con un corte en lambda.